me gustaría que me diera una definición sobre la problemática que usted está trabajando. A ver, yo trabajo el tema de la violencia específicamente desde el campo de la clínica, ¿no? O sea, más específicamente lo que trabajo tiene que ver con los efectos subjetivos de la violencia, ¿no? Y cuando digo violencia me refiero a violencias en general, ¿no? Pueden ser violencia política, violencia de Estado, violencia sexual, violencia de género. Hay un campo muy amplio de, de violencia, digámoslo así, como un problema social, como un problema cultural, ¿no? Como un problema intersubjetivo, si se quiere también. Claro. Y específicamente, ¿cómo lo trabajo yo? ¿Desde qué perspectiva? Lo trabajo desde la clínica, ¿no? Las investigaciones que he trabajado y cómo lo trabajo más o menos en lo cotidiano tiene que ver con la cuestión clínica, ¿no? Con ir a pesquisar esos efectos, ¿no? Subjetivos que tienen la violencia en las personas. Ya. Y bueno, desde esa perspectiva, ¿qué tan grave es para usted esta problemática y cómo podría mejorarla desde su rol como psicólogo? ¿Qué tan grave es en qué sentido? Como para el grupo que se va afectado por esta problemática. Es muy complicada porque la violencia como problemática, digámoslo así, es una cuestión súper actual y que tiene una larga data, ¿no? O las investigaciones en esta cuestión tienen una larga data y lo interesante es que la violencia, o las violencias, vamos a hablar más bien, van adquiriendo distintas formas en la historia cultural, social, ¿no? Entonces lo interesante de eso es ir a pensar, bueno, ¿cuál es la actualidad de ese fenómeno de la violencia hoy en día? Entonces yo diría que está muy presente en distintos ámbitos, ¿no? O sea, por mencionar algo que lo que estuve bien activo trabajando, por ejemplo, en lo que ocurrió para el estallido social, ¿no? Los efectos que eso tuvo para muchas personas, y no solo aquellos involucrados directamente, ¿no? Estoy pensando en la violencia de Estado que se ejerció a través de policía, por ejemplo, en muchos casos. No me refiero específicamente a eso, ¿no? Sino que también a cómo eso llega a afectar incluso a esa población en su conjunto. Profe, ¿habla Sí. de violencia física o también podríamos encontrar como en su perspectiva violencia psicológica igual, o habla como en general? También, yo creo que es una buena pregunta porque justamente apunta a un campo, ¿no? A un campo de investigación donde hay violencias. Entonces está la violencia física ejercida, por ejemplo, de pronto, ¿no? Un policía, ¿no? Violentando a veces, bueno, en algunos casos se documentaron hasta tortura, ¿no? Al menos en el contexto de estallido social está documentado. Pero también violencia psicológica, en ese mismo marco, por ejemplo, insultos, ¿no? Sí. Fue muy frecuente escuchar, yo recibí, me acuerdo de un paciente en particular que recibí en ese tiempo, que había sido apresado, él estaba tomando fotos, ¿no? Y una de las cosas que aparece en la línea como violencia como verbal, como dices tú, por ejemplo, él le dice, lo que hace es feminizarlo. Le dice que tú eres maricón, ¿no? O que tú eres así, 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 ¿no? Entonces lo que va a tentar no solo es el cuerpo, sino que va a tentar ciertas, uno podría decir, identidades, ¿no? Sí. Va a atacar al yo, por decirlo así, va a atacar al yo. Y así uno podría encontrar distintos tipos, ¿no? Por ejemplo, la violencia sexo-género, también presente en la población, digamos, o como un problema cultural, está muy presente. Pero claro, volviendo a la pregunta, creo que creo que la gravedad de lo que trabaja el fenómeno de la violencia está en dos cosas. Por un lado, en lo masivo, porque lamentablemente es un aspecto muy masivo, ¿no? A propósito de cómo podemos distinguir distintos órdenes de violencia. Y por otro lado, por los efectos muy destructivos que tiene para el psiquismo, ¿no?
muy destructivos que tiene para el sujeto, para el yo. De ahí que sean trabajos, por ejemplo, muy lentos, ¿no? Sean trabajos con pacientes muy lentos, trabajos que implican como armar un camino con ellos. O sea que cuando una persona es violentada tiende a la autodestrucción. Tiende a la autodestrucción. Sí. Hagamos una distinción. Porque creo que esta es muy importante hacerla. Cuando yo les digo que una persona es violentada y tú me dices tiende a la autodestrucción, puede ser, ¿no? Esa puede ser un efecto, ¿no? Que la persona una vez sufrido, una vez vivido la violencia X, digamos, tenga el efecto de tener conducta autolesiva, por ejemplo. Ese es un efecto, ¿no? Es un efecto. Entonces lo que uno va a pesquisar es cuáles son los efectos que tiene. Un efecto podría ser, por ejemplo, tender a la autodestrucción. Otro efecto puede ser, por ejemplo, tener dificultades para salir a la calle. Este paciente que les comento tenía dificultades para salir, estaba con dificultades muy grandes en su trabajo, por ejemplo. Son como efectos secundarios de la violencia que puede tener la persona, ¿no? Más que efectos secundarios son efectos a secas, ¿no? Dificultades con la pareja, a veces dificultades de orden sexual, por ejemplo, y así, ¿no? No sé si se acuerdan, pero cuando hablábamos en clase, nosotros hablábamos primero hablábamos de la teoría del trauma, no a propósito de la histeria, ¿no? Cómo la histeria y el síntoma que hace la histeria tiene de base un trauma psíquico, ¿no? Y no sé si se acuerdan, pero más avanzada la clase, más bien el curso, hablábamos de los traumatismos, ¿no? Que son los traumatismos asociados digo, a violencia. El traumatismo es un efecto de la violencia. Es un efecto, no es necesariamente así. No es que porque haya violencia hay traumatismo. No. Esta es una idea muy común, incluso culturalmente, socialmente, ¿no? Incluso entre los psicólogos, y eso lo encuentro muy peligroso, ¿no? Como ir a atender a un paciente que de pronto, porque tuvo una escena, por ejemplo, de abuso, uno ir a asumir inmediatamente que hay traumatismo. A veces no. A veces los pacientes tienen los recursos psíquicos para decir, ¿sabes qué? Esta persona pasó esto otro, y tuvo el soporte también de la familia, de los amigos, ¿no? Para poder hacer frente a la situación. El traumatismo es un efecto, no es una condición necesaria o causal. No sé si se entiende. Sí, se entiende. Y tiene mucha razón y sentido. Bueno, a mí me hace sentido, bueno, porque uno cree eso. Ya que porque sufrió algo, ya está traumado. Pero no, pues. Hay personas que... Sí, hay que ir a indagar. Claro, ¿no? Pero no es necesario. Pues. Sí. Así es. Usted como psicólogo, ¿qué hace para intervenir o mejorar en dicha problemática? ¿Qué recursos o intervenciones o metodología utiliza en esos casos? Yo trabajo desde el psicoanálisis y trabajo desde la clínica psicoanalítica, entonces mi principal recurso es la clínica psicoanalítica. Y trabajo desde una perspectiva específica del psicoanálisis que permite trabajar estos problemas, ¿no? Porque no todas las perspectivas, digamos, están más o menos como que se trabajan bien, digamos, esta idea. Hay una perspectiva que se le ha llamado clínica del lazo social. Clínica del lazo social. Esa podría ser una perspectiva de trabajo, creo yo. Que es una perspectiva, un enfoque específico dentro de las clínicas psicoanalíticas. Por ahí hay unos autores franceses muy importantes que es Dawan y Godelier. Escribe Dawoine y Godelier. Por si los quieren buscar. Ellos tienen un texto que es como el principal, digamos, que se llama Historia y Trauma. Entonces se fijan en relación a la historia, como la historia, ¿no? Ellos hablan de la gran historia, la historia de un país, la historia de un pueblo, ¿no? La historia de una cultura, qué sé yo, y trauma, ¿no? Lo traumático. Sí, yo diría que eso, como un poco de trabajo desde ahí, trabajo también en investigación, trabajo en un equipo de investigación que vamos pensando algo de esto en un grupo, nos juntamos una vez al mes, trabajamos textos, trabajamos casos clínicos,
en la Facultad de Ciencias Sociales de la Chile. ¿Y cuál sería para usted un aprendizaje significativo al momento de afrontar este tipo de problemáticas o al momento de estar con los pacientes? Diría dos. Uno, aprender a escuchar. Y dos, tener paciencia. ¿Por qué tener paciencia? Porque son casos lentos. ¿El trabajo el trabajo con el paciente es lento? Sí, son casos que no se van a ir a resolver en un par de sesiones, o son casos que van... Voy a especificarlo un poquito más, una buena pregunta es la que tú haces. Son casos que requieren mucho la presencia de uno. Entonces son casos que de pronto te van a llamar, por ejemplo, en la semana. Casos que te van a escribir, casos que van a demandar que uno esté en sesión con ellos un poco más activo, por ejemplo. Entonces a veces puede pasar que estos pacientes te pregunten, ¿no? Cosas, aspectos personales de uno, ¿no? Entonces, ese es un aspecto significativo, un aprendizaje importante, porque la clínica psicoanalítica te dice que, bueno, tú por qué le vas a contar tu historia a los pacientes, ¿no? ¿Por qué tú le dirías, no? Si yo también participé, por ejemplo, del estallido social o qué sé yo, o yo también viví esto, no sé, estoy inventando, ¿no? Eso en el paraclínica psicoanalítica eso no se hace, ¿no? Pero en cambio con estos pacientes hay que ubicarse de otro modo, ¿no? Es importante que uno aparezca ahí. ¿La relación entre paciente y psicólogo es distinta? Sí, es distinta. Es distinta. Son pacientes que a uno le van a demandar mucho más presencia, le van a demandar que uno esté, que uno aparezca. Uno no puede aparecer como una figura enigmática para ellos. ¿Como crear un vínculo? Sí, yo creo que en cualquier caso un vínculo se crea, ¿no? Tanto la clínica psicoanalítica más clásica de la neurosis, ¿no? Como la que estamos hablando nosotros, ambas se crea un vínculo, pero es un vínculo distinto. Lo que quiero decir es que en esta otra clínica, de lo traumático, de las violencias, son pacientes que es necesario que uno aparezca como un sujeto, como una persona. Como a la par, pero al igual que a mí. Más que a la par, lo que van a buscar, porque una de las primeras cosas que se pone en juego es la confianza y la desconfianza. Piensen que son personas que vienen de una situación de violencia, ¿no? Entonces, en muchos casos habría que ver qué tipo de violencia se trata, pero lo que está en juego es la confianza al otro. Eso es clave, es muy clave, por eso también decía paciencia, ¿no? Porque algo que en principio van a dudar de ti, van a sospechar. Me acuerdo de un caso de un colega que lo conversamos en algún momento, él decía que este paciente... Yo trabajé en un tiempo en un programa PRICE, no sé si lo ubican, un programa de reparación, de atención integral para víctimas de derechos humanos, que es un programa que atiende específicamente a víctimas de la dictadura y a sus familias, ¿no? Para las generaciones. Bueno, y un colega que trabajaba ahí también me conversaba en algún momento, me decía que un paciente llegaba, estuvo en las primeras 3 sesiones mirando todo el entorno, ¿no? Y después mi colega, después de 3 sesiones, le pregunta, esperó, mi colega también, lo esperó, y le pregunta, ¿qué mira? ¿Qué busca? Y él dice, busca que no hay en cámara. ¿Se fijan? En principio, en el vínculo al otro se instala una desconfianza. Y esa desconfianza hay que ir a trabajarla. Uno tiene que ir mostrándose también con el paciente que no puede estar ahí, no se va a ir, uno está interesado en escucharle, ¿no? Es distinto, ¿se fijan? Sí. Por eso decía escuchar y paciencia. Ya. ¿Cuánto tiempo lleva usted trabajando esta problemática y durante ese periodo de tiempo ha notado cambios tanto positivos como negativos a la actualidad? Yo diría que me empecé a interesar en trabajar como tal en estos temas unos 7 años, más o menos. Y sí, pues he notado cambios. O sea, por ejemplo, esto que yo les comento, yo participo en una unidad que se llama Unidad de Trauma, Memoria y Procesos de Simbolización, que es una unidad del programa de estudios psicoanalíticos Clínica y Cultura de la Universidad de Chile. Y una unidad de investigación en donde trabajamos textos, les decía, trabajamos casos clínicos
Entonces es muy notable ir notando, valga la redundancia, el progreso, ¿no? Como uno va afinando un poco más la oreja, va afinando un poco más la cuestión de la técnica con los pacientes, ¿no? Va mirando otros problemas también, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión es clave, ¿no? Si se fijan, la problemática de la violencia no es una problemática subjetiva interna, como si en el síntoma, por ejemplo. No es un problema de la fantasía. Uno no le va a decir a un paciente, ¿no? Es que usted fantaseó que fue golpeado. Uno va a trabajar con la violencia real del paciente. Entonces ahí se abre la pregunta de, bueno, que es una pregunta que se ha abierto a propósito de la investigación, ¿no? ¿Qué lugar tiene la realidad social, por ejemplo, en la violencia, en el trabajo con la violencia? ¿Es importante que haya sanción, por ejemplo? Es importante en la clínica, en un caso clínico, que, no sé, una persona que sufre violencia de su pareja, por ejemplo, que esa pareja o que la agresora sea sancionado. ¿No? Son preguntas que se han ido trabajando y, bueno, hoy en día podemos decir que sí. Es muy importante como para la reparación, digámoslo así, que exista una sanción institucional, digamos, desde la realidad social. Eso igual, la ayuda al sancionar al que violenta, ayuda a la persona igual como casi sana, ¿no? Sí, es parte de. Sí, eso se ha documentado y se ha trabajado que sí, es muy importante. Sí. Por ejemplo, en víctimas de derechos humanos, una de las cosas muy difíciles, piensen en lo que implica la desaparición, por ejemplo, ¿no? La desaparición de una persona. La desaparición es uno de los mecanismos más horrorosos, porque lo que está en juego no es asesinar, lo que está en juego es eliminar, hacer como que no apareció, hacer como que no existió. Entonces, por eso es tan difícil y persiste durante tantos años la demanda de estas familias que han sido víctimas, ¿no? de desapariciones de sus familiares durante el contexto de la dictadura durante tanto tiempo, ¿no? Y lo que se exige no es que aparezcan, porque ya es muy difícil, ¿no? Sino que se hagan investigaciones al respecto, que se busquen, que se den algún indicio, ¿no? Una explicación. Claro, algo. Una explicación. Entonces, eso uno lo puede notar en la clínica, que está muy presente, ¿no? Un aspecto muy importante. O como les decía también, si es que ocurre algún delito, por ejemplo, ¿no? También que se sancione ese delito por parte de la justicia, qué sé yo. Tiene efectos muy negativos cuando no pasa. Sí. Como la sensación de injusticia. Sí. Sí. ¿Y qué lo motivó a usted a abordar este problema? Qué buena pregunta, no sé. Creo que me interesaban... siempre me ha interesado mucho el vínculo entre la clínica y los problemas sociales. Siempre. No me ha interesado tanto la clínica por la clínica como una cuestión individual, sino que la clínica y los problemas sociales. Entonces, por ahí yo me interesé muy rápidamente por estos problemas sociales que tienen que ver con la violencia, ¿no? Estuve trabajando un tiempo la idea del malestar, como el malestar en la cultura, como el malestar en general, ¿no? Pero rápidamente apareció más en específico la idea de la violencia como un fenómeno, y decía, esta cuestión está súper actual, ¿no? Es grave, es complicado, y claro, después entré a trabajar en ese Price, donde trabajábamos esos casos, y por ahí yo ya me metí. No me salió. O sea que siempre fue como un tema más social, no tanto personal, lo que nos motivó a trabajar en esto. O sea, yo creo que todos los temas que uno trabaja en algún punto le tocan algo de uno, ¿no? Sí, yo tengo una historia, yo creo que como todos, ¿no? Respecto a la dictadura, la historia familiar, pero que no llega a ser así de sensible, digamos. De hecho, bueno, no tengo mi familia no hay desaparecido, se hubieran detenido. Pero sí, yo tengo muchas preguntas, en realidad. Lo que yo tengo son preguntas respecto a la época, respecto a mi familia en esa época, ¿no?
Entonces yo creo que algo también de esas preguntas como más personales, digámoslo así, también nos motivan, ¿no? Sí, Motivan en lo que uno vaya trabajando. Y así como en todo, ¿no? Sí. En todas las cosas que uno haga, o se interese en general, tocar alguna tecla de uno, ¿no? Ya. ¿Cómo percibe el impacto que tiene esta problemática en el bienestar psicológico y emocional de las personas afectadas o involucradas? Yo creo que un poco lo hemos hablado. Lo percibo como algo muy delicado, muy complicado también, porque a veces no están las condiciones materiales para poder trabajar con esos pacientes. Por ejemplo, no digamos, no hay hay muy pocas instituciones, ¿no? Que trabajen estos temas, y no sé, estoy pensando por ejemplo la Casa de la Mujer. Todos los municipios, las corporaciones tienen una Casa de la Mujer, pero que no es vasto, tienen recursos muy limitados. ¿Para qué decir, no? Los SFAM, los COSAM como más transversalmente, o los hospitales. Entonces yo veo algo bien complicado ahí. ¿El poder ayudar a estas personas es lo complicado? Lo complicado lo veo en términos materiales. Como los recursos. Sí, hay muy pocos recursos para trabajar esto. Y como les decía, no es una clínica que uno pueda trabajar en un CESFAM, por ejemplo, con sesiones de, no sé, 20 minutos Cada un mes. cada un mes. No es posible porque, como les decía, una de las cosas que se pone en juego en principio, de entrada, tiene que ver con el vínculo, ¿no? Entonces, algo que se tiene que armar ahí, y uno podría decir que, bueno, entonces hay condiciones institucionales que no están propicias, ¿no? Para trabajar este tipo de casos. No hay un aparataje institucional, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que queda? Las consultas particulares. Gente que lo pueda pagar en todo caso, ¿no? Sí, gente que tenga los recursos. Que tenga los recursos para poder atenderse una vez por semana, ¿no? Sí, tener esa garantía. Ya. ¿Cuáles son los principales desafíos que se enfrenta al trabajar esta problemática? No sé, principal desafío. Yo creo que uno podría ubicar de manera bien general ahí, porque pueden haber varias, ¿no? Pero la línea de lo que hablábamos, ¿Los recursos? no, de la denegación. De la denegación de la violencia. O de... Nosotros decíamos, ¿no?, que es muy importante cómo se trabaje la violencia y los discursos sociales, ¿no? Es muy importante que, por ejemplo, la violencia de la mujer se sancione, o la violencia política se sancione, etcétera, ¿no? Pero ¿en qué estamos hoy en día, ¿no? En un momento en donde aparecen discursos que llegan a relativizar eso, ¿no? Es decir, como... O sea, hasta hace no tanto tiempo, ¿no? Se decía cuando ocurría un hecho de un femicidio, una violencia, y se decía, bueno, quizá en qué estaba ella. O cómo andaba vestida. Se fijan, ¿no? Eso Sí. va a relativizar. Cuando no, pues ese no es el punto. El punto es que, ¿por qué le llevó a pasar lo que le pasó, ¿no? O lo mismo con la violencia política, por ejemplo, la violencia de Estado, no sé, en el estallido social, se me ocurre muy rápidamente, ¿no? ¿Qué justificaba que personas quedaran sin un ojo, ¿no? Claro. ¿Qué justificaba? No, es que en qué andaban, ¿no? No sé, nada, no en qué andaban, ¿no? Ellos podrían haber estado en qué cosa, ¿no? Pero tiene que haber un aparataje estatal, policial, que pueda dar abasto a esa situación, no de ese modo. Entonces, creo que una de las principales dificultades tienen que ver justamente con cómo los discursos sociales influyen en la clínica, ¿no? En la reparación de estos trabajos con la violencia, ¿no? Cómo son discursos sociales que hoy en día muchas veces son denegatorios, ¿no? Tienden a culpar a la víctima más que al victimario. Son relativizantes, ¿no? No sancionan, ¿no? Claro. Justifican mucho igual. Sí. Y los pacientes que han sufrido violencia por lo general
¿Cómo son en la terapia? ¿Son pacientes que tienden a dejar la terapia a la mitad o que no van más o tal vez como para no revivir lo que pasó tienden a no querer simplemente tomar la terapia? ¿Eso sería un desafío a la hora de trabajar este tema o...? Qué buena tu pregunta. Sí, de todas maneras lo es. Es un desafío más clínico, ¿no? Si lo ponemos en estos términos, el primero que dije es un desafío más social, tal vez. Ese es un desafío clínico, por cierto que sí. Porque uno tiene que también hacer un cálculo, tiene que leer, ¿no? En qué está la otra persona. Yo me acuerdo que tenía un paciente, por ejemplo, en el contexto del estallido, nosotros armamos una suerte de colectivo con unos colegas, donde atendíamos a pacientes 5 o 6 sesiones gratuitas. Que se armaron organizaciones en ese tiempo, me acuerdo, y por ahí derivaban pacientes que pedían, incluso del Instituto de Derechos Humanos, también derivaban pacientes. Ofrecíamos 5 o 6 sesiones gratuitas y después, si querían continuar, lo que hacíamos más bien en esas sesiones contención, armábamos algo con los pacientes, evaluábamos en qué estaban, el daño subjetivo, digámoslo así, que habían tenido, y en función de eso proyectábamos un trabajo, ¿no? Bueno, después de esas sesiones, como todo esto en un contexto particular, acordábamos un monto, que en muchos casos era un monto muy menor del que uno cobraba en la consulta, ¿no? Y un monto acordado, o sea, si la paciente pudiese pagar, no sé, 10 lucas, 15 lucas, pagaba eso. Yo me acuerdo con un paciente que justamente empezamos ya todas las sesiones gratuitas, asistió, apareció toda su historia, ¿no? Muy difícil lo que había pasado. Y luego, cuando empezaron las sesiones a pago, acordamos un monto que podía pagar y dejó de asistir. Y claro, yo después lo pensé, ¿no? Ahí no hizo un buen cálculo respecto a lo que para él implicaba pagar. ¿Por qué? Yo después lo pensé después, ¿no? Muchas veces pasa esto, uno piensa en los casos después. Él habría sufrido una violencia de parte del Estado. ¿Por qué él debiese pagar? ¿Se fijan? Es una reparación que le compete al Estado. Yo debiese haberme puesto ahí en el lugar de un servidor público, digámoslo así, ¿no? Que está al servicio de su reparación. Lo voy a acompañar en esa línea, ¿no? Eso es algo que si yo de pronto lo hubiera hecho entrar con él en la clínica, en las sesiones, de pronto lo hubiéramos podido llevar de una mejor manera. Que no quiere decir necesariamente que se atienda gratis, ¿no? Claro. Sino que pueda ser dicho. Pero lo que tú dices, sí, de todas maneras es un desafío porque son pacientes que decían, está la desconfianza de entrada, hay que maniobrar esa cuestión, hay que ver cómo uno se ubica con ellos, ¿no? Y no es que aparezcan a veces resistencias, ¿no? A veces también aparecen cuestiones muy difíciles, ¿no? Y no pueden hablar de eso. Entonces uno ve, bueno, dejémonos por acá, vamos de a poco, ¿no? También uno tiene que ir tanteando eso. Si a veces uno se apresura mucho, los pacientes se van. Pero de todas maneras es un factor a considerar, sí. Ya. ¿Qué cambios cree que se podrían hacer dentro de la comunidad para mejorar el abordaje de dicho problema? Políticas sociales, mayor recurso a instituciones que puedan dar como atención a este tipo de pacientes y mayor financiamiento de investigaciones. Creo que eso es lo principal. Es muy poco para hacer esto. Son temas que no se tienden a financiar. Esas se parecen. Ah, ya. Solo que esta abarca más como lo que estaba hablando recién, como lo político. Igual. No, es lo mismo. ¿Cómo, por ejemplo, hablando así como desde lo clínico, como psicología, en la psicología en sí para tratar estos problemas? Por ejemplo, lo que hablábamos de que a muchos pacientes dejan la terapia a la mitad o dejan de ir. Es muy importante ese punto, muy importante. La formación. Por ejemplo, si se fijan, yo, y es porque son temas que trabajo, yo les hice una clase de esto, ¿no? Pero para mí curricularmente no era una obligación hacerles esa clase.
si se fijan, en ese momento lo ligamos con la idea de malestar en Freud, ¿no? Qué sé yo. Pero yo diría que no hay una formación, por ejemplo, en las universidades que apunten como más o menos transversal, ¿no? En todas las universidades me refiero, que apunten a trabajar este fenómeno en específico, ¿no? Creo que estamos muy al debe en términos de formación. Si es que no hay personas específicamente que investiguen y trabajen esos temas, ¿no? Son temas de los que no se tienden a trabajar mucho en las formaciones de psicólogo y psicóloga. Formación básica, quiero decir. No especializaciones, ¿no? Especializaciones hay varias. Pero formaciones básicas, ¿no? De ahí que también decía, ¿no? Que muchos psicólogos y psicólogas tengan esa confusión de, bueno, todo trauma o toda violencia implica un trauma. No necesariamente, ¿no? El trauma es un efecto, como puede ser cualquier otro efecto. Hay una mayor tendencia a que el efecto sea traumático, por cierto que sí. Pero yo diría que hay algo de eso en la formación. Sí. Ya, profe, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Se pasó, ahora le tenemos que pasar